fue en ese año cuando comenzaron a aparecer estos ataques principalmente a estudiantes. Se le pregunta a quién elegía para atacar y él menciona que él atacaba a las mujeres que le veía un brillo en los ojos. Sin querer tú conociste al psicópata antes de que se transformara en psicópata. Y a su esposa. Y a su esposa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Monstruos Caminan entre nosotros. Hoy día con un invitado que va a entregar interesantes antecedentes. Y quiero partir leyendo lo siguiente. En el mes de agosto de 1992 comienzan a surgir las primeras advertencias de jóvenes, principalmente estudiantes, que denunciaban haber sido atacadas por un sujeto. Un poco más de 2 años después era detenido Marcelo Gabriel Tovar Venegas. Esta nota del diario El Día fue escrita por el destacado periodista, que lo tenemos aquí en estudio, don Óscar Rosales Cid. ¿Cómo está, don Óscar? Bienvenido a Monstruos. Y saludo también a don Carlos Ruiz Báez. Saludo a Carlos y a ti también. No, una invitación grata. Hace rato no daba una entrevista, por decirlo así, y se da poco entre los colegas. Se da poco y agradecerte por estar acá en este podcast. Óscar, tú, para que la gente... Mucha gente lo conoce, pero para quienes no les suena el nombre, Óscar Rosales lleva muchísimos años cubriendo de todo, porque uno en general en los medios regionales no se puede especializar en un puro tema, ¿cierto? Pero dedicaste mucho tiempo al tema policial también. Uno hace crónica, a veces hace economía, a veces falta el periodista espectáculo, tiene que ir a cubrir una obra, pero en general dentro de tu larga carrera te ha tocado cubrir muchos casos, algunos súper espeluznantes, quizás uno de los más espeluznantes, el del psicópata de Coquimbo, ¿no? Sí, así es. Oye, cubrí 10 años policial. 10 años policial, exclusivamente. Claro, y 10 años política. 10 años política. Claro. Y ahora estoy de vuelta un poco en política. Estoy haciendo entrevistas políticas. La editora que tenemos ahí me ha dado el espacio a captar un poco que me gusta. Tengo dedos para el piano en esa área, así que por tu experiencia he vuelto ahí a hacer política. Y son 2 áreas difíciles, la policial y la política. Si tuvieras que elegir, ¿cuál te quedas hoy? Hoy día, yo me quedaría con la policial, yo creo. Porque la política está muy complicada. No trabajáis tan a gusto. Claro. Volvamos a lo policial entonces. Sí, volvamos. Mejor. Volvamos a los orígenes. Y la más peligrosa, además. Sí, hay que decirlo. Y en ese sentido, Óscar, tú, has reporteado, lo que conversábamos fuera de micrófono, los grandes casos policiales de los últimos tiempos, quizás en tus 10 años de exclusividad en el reporteo policial, pero también como diario El Día, que también mandamos un saludo a todos los colegas de este medio de comunicación histórico aquí en la región de Coquimbo. Sí, muchos saludos a todo el equipo. Los colegas que están y los que pasaron. Y los que pasaron, porque claro, justamente veíamos este caso del psicópata de Coquimbo o psicópata de Sindempart. Ahí te voy a pedir la definición para ti, cómo tú lo llamarías, si de Coquimbo o Sindempart. ¿Cómo comenzó este reporteo? Cuando llegan las primeras denuncias y se comienza a buscar este sujeto que rondaba, ¿cierto?, algunos lugares aledaños al sector El Llano, también el barrio Baquedano, sector Sindempart, que nosotros comentábamos con Carlos el capítulo dedicado a este monstruo. Él frecuentaba lugares por ese sector que en esa época no eran tan habitados como hoy. Entonces era más peligroso para las mujeres transitar por ahí. ¿Hubieron denuncias? ¿Y cómo llega este caso al diario? Mira, yo llegué el año 92 a hacerme cargo de la oficina del diario El Día, de la parte de prensa. Y fue en ese año cuando comenzaron a aparecer estos ataques principalmente a estudiantes en el sector de Sindempart, por el sector de la Covico, la línea férrea. Todavía no estaba el puente que une la Covico con Sindempart. Entonces, por ahí las estudiantes cruzaban la línea por abajo y cruzaban hacia Sindempart a pie, y ahí se empezaron a presentar en toda esa área de Sindempart. Toda esa parte de la ruta 5 a la orilla de Sindempart, que hay casas muy lindas ahora, sí, todo eso eran terreno de eriazo. Ahí también atacó a varias estudiantes. Entonces empezaron a aparecer algunas denuncias, pero lo que fue clave fue un periodista que conversó conmigo, fue a mi oficina, me acuerdo, no me recuerdo el nombre de él, un periodista muy antiguo, y él me contó que este tipo, porque había leído algunas notas que yo ya había empezado a hacer, y me dice que este tipo atacó a su sobrina. Mira. A su sobrina de 16 años tenía en la época, y le había cortado uno de los senos con un cuchillo. Y la había atacado precisamente en la línea férrea, que eran los datos que yo estaba entregando en las notas, más o menos el perímetro en que atacaba. Y además de eso, yo vivía en Sindempart, entonces estaba bastante involucrado con el tema.
Y en esa época, en esos primeros ataques, yo me di cuenta empecé a entrevistar a algunas universitarias que habían sido atacadas y ellas todas coincidían en una característica de que era un tipo enjuto, que tenía la cara bastante delgada, que era medio crespo. Todas coincidían en las características. Entonces yo me hice el convencimiento que era una persona la que atacaba. Porque lo hablamos también en el capítulo dedicado a Tobar, que las policías no tenían muy claro el cuento. Se hace como una especie de psicosis colectiva, ¿no? Antes de encontrarlo, tras los 2 años de encontrarlo. Lo que ocurre porque no había un patrón de mujer, ¿cierto? No es que le atacaba solamente rubias o jóvenes, o sino niñas, que claro. podía ser una escolar como una persona más adulta. Después que él es detenido y en la entrevista que nos da Diario El Día, él dice que se le pregunta a quién elegía para atacar y él menciona que él atacaba a las mujeres que le veía un brillo en los ojos. Eso es. Una característica a la muy que le psicopática. brillaban los ojos, a esa seguía y atacaba. No la elegía así, ni la buscaba, no, se encontraba. Entonces, bueno, en Sindempar, cuando ocurren todas estas denuncias, yo lo bauticé como el psicópata de Sindempar. Entonces nos quedamos con ese nombre. Claro, el entonces, ese fue el primer nombre, el psicópata de Sindempar. Y cuando extiende su radio de acción, yo lo bautizo ya definitivamente como el psicópata de Coquimbo, es como queda finalmente. Pero cuando yo le puse el psicópata de Sindempar, las autoridades de la época, en esa época era alcalde Pedro Velázquez, citan a una conferencia de prensa. Y en esa conferencia están las policías, está Hugo Montenegro, que era el comisario de la PDI, y está también Jorge Acuña, que era el comisario de Carabineros. Con ellos dos se hace una conferencia de prensa, más autoridades regionales, para decidir no alarmar a la gente de que no existe un psicópata, que son casos aislados, que son casos que son atacados por distintas personas, que no es la misma persona, como está diciendo un medio de comunicación, nunca dice en el Diario El Día ni un periodista, como dice un medio de comunicación que está alarmando a la gente. Y eso fue mal al final porque la gente se confió y tuvo más oportunidades de atacar a más mujeres. Claro. Al final no fue un beneficio. Oscar, bueno, estamos hablando año 92, llevaba muy poquito la democracia en nuestro país, todavía las autoridades tenían un cierto poder, ¿cierto? Se sentían un poco... Quizás no como ahora, donde hay más medios donde uno puede denunciar este tipo de situaciones, pero ¿te sentiste presionado en algún momento con eso? ¿Llamaron al diario, le dijeron, oiga, paren un poco la mano con esto del psicópata? ¿Lo sentiste así? No, que yo recuerde que hayan llamado al diario, no. Ya. Y lo que sí, que hubo algunas conversaciones con el alcalde, que conversó con el director de la época, don Antonio Puga, que era el dueño del diario, y ahí algo se conversó de eso, pero nunca fueron al diario a llamar para bajarle el perfil. Pero sí sentí incomodidad cuando hacen el punto de prensa. Claro. Porque era absurdo que estuvieran llamando a un punto de prensa para decir que no era un psicópata, que de dónde sacábamos nosotros eso, pero nosotros teníamos antecedentes de que era una persona, no eran varios, o sea, todo indicaba eso. O sea, cuando hacen este punto de prensa dicen que son varias personas sin tener tampoco ningún antecedente de que eran varias personas. Supuestamente, lo que dicen que son casos aislados, que son casos aislados uno de otro y que eventualmente no podría ser la misma persona, que podrían ser 2, 3, que no se sabía, que las primeras indagatorias indicaban que no era la misma persona, eso dijeron las policías. Perfecto. Mezclándolo con la política, siempre cuando hay crisis son casos aislados, para todo efecto, es una muletilla. Bájale el perfil. Pero en este caso, de acuerdo a tu experiencia, Oscar, esto era para lograr avanzar porque muchas veces pasa, la gente lo sepa, coordinaciones sí o coordinaciones no, para avanzar en investigación, a veces la prensa saca un poco el pie del acelerador con especie de canje, ¿no? De, ok, sacamos el pie del acelerador, pero tú me das algo después para lograr un objetivo, o lisa y llanamente era sacarse la mochila del peso de la gente que estaba pidiendo resultados y que no llegaban. Es que todavía no estaba esa exigencia. En ese momento, cuando hacen esa conferencia de prensa, había una psicosis colectiva. Las mujeres no querían salir cuando oscurecía. De hecho, yo a la pareja que tenía en esa época, yo vivía en Sindempar, le había pedido que no saliera, cuando oscureciera, no saliera a la calle, porque era muy peligroso. Yo sabía que andaba un tipo suelto y vivíamos en Sindempar, entonces yo le tenía dicho eso y lo cumplía porque también estaba asustada. Y estaban asustadas la mayoría de las mujeres. Entonces, lo que trataron fue de normalizar, de que no hubiera esta psicosis. Y no fue para presionar ni nada de eso, fue un poco para bajarle el perfil desde ese punto de vista. Pero no porque la gente protestara, porque las protestas vienen después.
Después viene esta psicosis, se pasa a exigencias. Entonces comienzan a exigirle resultados a las policías. Hacen una marcha, no había visto marchas más multitudinarias yo en Coquimbo que esas. Van a Carabineros a hacerle una protesta, después van a la PDI otro día marchan por el centro de Coquimbo. Miles de personas, principalmente mujeres. Entonces ahí se hace una presión muy, muy fuerte. Y los comisarios de la época... por decirlo de alguna forma, sufrieron mucho con este caso, porque ellos estaban muy presionados. Una, porque competían mucho Carabineros con la PDI en esa época, que era Policía de Investigaciones, no era PDI todavía. Competían mucho ellos porque actuaban separadamente. Entonces, quien lo detenía, primero tenían esa competencia y segundo, tenían una presión altísima de los altos mandos. Claro, de que detuvieran, claro, de que detuvieran este punto a este tipo en algún momento. Entonces las protestas empezó a especularse de que quien atacaba era un doctor con nombre y apellido, lo dan, un doctor que nunca estuvo involucrado en ese tema, pero ustedes saben lo que pasa en las comunidades. Cuando hay estas cosas empiezan a circular rumores. Claro. De hecho, al doctor la PDI lo cita, lo entrevista, y como lo dejan libre, ahí van a protestarle a la PDI porque dicen que la PDI estaba involucrada en el caso. Que lo estaba tapando, claro, probablemente. Después lo mismo le hacen a Carabineros. Entonces, Hugo Montenegro, que era el comisario de la PDI, tenía una presión tremenda. Y Jorge Acuña, que era el comisario de Carabineros, tenía la misma presión. Tenían una presión tremenda. Y el tipo seguía atacando. Eso te iba a preguntar, porque dentro de toda esta diatriba social continuaban los ataques. Entonces era casi como una burla hacia la autoridad, hacia la comunidad. Este hombre seguía atacando aleatoriamente, sin ningún patrón. Es por eso que Coquimbo se desborda y empieza a protestar, empieza a exigir que sea detenido el psicópata de Coquimbo. Y ya se hablaba del psicópata de Coquimbo. Las policías comenzaron a usar incluso el término de psicópata que estaba suelto en la calle. En tu reporteo, hasta que no se produce este, entre comillas, error de Tobar, de robarle esta chaqueta de cuero a su segundo homicidio, ¿cierto? Si no mal no recuerdo. A la segunda víctima que le quita... No, a la tercera. A la tercera. Claro, a la Patricia tercera, Jofré. A Patricia Jofré, que no le causa la muerte y le roba la chaqueta. Hasta ese punto no habían ninguna pista a las policías que dijeran, oye, puede ser, vamos a hacer rondas por acá, tenemos, aparte de lo del doctor, que fue como casi era por boca a boca, pero... No, las policías estaban atentas y hacían patrullajes permanentemente, investigaban, pero no había una pista que diera con él. De hecho, lo detienen porque lo denuncia su pareja. Lo denuncia su pareja, exactamente. Entonces, no había una pista. Mientras la policía daba palos a ciegas, yo como periodista también daba palos a ciegas en mi investigación, porque lo único que tenía eran los testimonios de quienes habían sido atacadas. Pero yo no tenía... era súper aplicado yo en el tema, pero no tenía ninguna pista como periodista que me dijera puede ser este tipo o puede vivir en este sector. Eso, sí. Entonces, ninguna pista que me indicara algo. Daba palos a ciegas igual que todo. Cronológicamente, bueno, empiezan estas denuncias de ataque, ¿cierto? Lo que llamaba la atención también que este tipo la atacaba, pero no sexualmente. Hicieron las cosas bien paradigmáticas de un psicópata, ¿cierto? Porque generalmente los psicópatas también, que atacan a mujeres, generalmente cometen un delito sexual también. Que atacan a mujeres en lugares públicos y solitario, digamos. Este psicópata no cometía agresiones sexuales, sino que, por lo que te comentaron los testimonios de los familiares de las mismas víctimas, él casi no entablaba diálogo con ellas. La insultaba, las atacaba. Todos los testimonios que yo obtuve en la época, siempre la abordó, la llevó a un sitio eriazo, no le hablaba y la atacaba. Por ejemplo, la sobrina del periodista, como le decía, yo tenía 16 años, era un estudiante de tercero año medio o segundo, no me recuerdo, y la llevó a un sector eriazo y le cortó un seno y huyó. Y huyó. Claro. Sin diálogo. Cero diálogo, cero. Sin hurto, sin robo. Todas las estudiantes que yo entrevisté en la época, y todas decían lo mismo, que él nunca le habló. Se le acercó, le puso un cuchillo y la alejó del lugar, la llevó a un sitio de eriazo. Lo que yo creo... Y actuaba a rostro descubierto y siempre hablaban de la mirada del tipo también, ¿no? Sí, tenía una mirada muy penetrante, muy dura. Según decían, siempre tenía los ojos como muy abiertos.
decían las víctimas. Ya. De hecho, en algunas fotos que nosotros tomamos sale con los ojos muy abiertos. Sí. Y era una característica que decían las víctimas. Entonces coincidían, por eso que yo comencé a hablar de que era una persona, que era un psicópata. Tenía mucho... si ustedes analizan los casos ahora, todos los casos tienen un parecido. Claro. La ataca, la amenaza con un cuchillo, la lleva a un sitio ariazo y... Las golpea, las corta claro, y huye. y huye. Y Oscar, bueno, dentro de esas primeras denuncias que eran solamente ataques, hay un punto de inflexión cuando se produce el primer homicidio, ¿cierto? Sí. Y ahí ya la cosa toma otro cariz, me imagino. Eso fue el 1 de mayo. Era festividad 1 de mayo, se oscurece temprano en mayo, a las 6 de la tarde está oscureciendo, y ataca a Andrea Villatoro, una estudiante y scout. De hecho andaba en tareas de scout, andaba participando en eso, y en el hospital se despide de su grupo y cruza del hospital hacia el frente, porque ella vivía en la población de los profesores, que está al frente todavía, y cruza la línea del tren. Y ahí en la línea del tren, ahí... Villa Magistero se llama, claro, todavía. Villa Magistero. Villa Magistero. Ahí la toma Marcelo Tovar, el psicópata, la toma, le pone un cuchillo y se la lleva a un sitio oriazo un poco más allá, y ahí la ataca. Ella... Se la lleva simulando como que el novio, ¿cierto? claro, para que la claro. gente que Sí. la podía ver no sospechara. Eventualmente, claro, para que no sospechara. Y lo que yo creo, esto no lo reporté, nada, lo que yo creo es que Andrea Villa se defiende y por eso la mata, seguramente. Se descontrola porque hubo testigos que escucharon gritos, y cuando llegan al lugar, un testigo, yo lo entrevisté a ese testigo, cuando él llega al lugar, estaba viva todavía Andrea Villa, y estaba ensangrentada completa, y balbuceó algo, ya estaba ahogada en sangre y no pudo. Él la atendió con otra mujer que ellos iban pasando, sintieron los gritos. Entonces tiene que haberse descontrolado por los gritos de ella y porque se defendió. Bueno, y defendió. la víctima, la que sobrevive, Patricia Jofre, Sí. Al parecer también se defiende. Sí, Y por eso sí. cae en el ataque, ¿cierto? El caso de Pero en orden, ¿cierto? Bueno, tu entrevista a estos testigos, me imagino muy afectados por lo que vivieron de Andrea Villatoro. Ella trató de decir que la había atacado, pero no pudo, ¿no? trató de hablar. Trató de Dijeron ellos que trató de hablar, pero estaba ahogada en sangre. Trató de hablar y murió en ese momento. Falleció en el lugar. Claro, falleció en el lugar. De hecho, a uno de los testigos era tanto el miedo que me acepta la entrevista y me la da de espalda. De hecho, publicamos una foto yo entrevistándolo y él de espalda ahí en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Oye, eso daba cuenta del temor que había. Sí, era un temor real. Y cuando se produce, bueno, tú te enteras, efectivamente, hay una víctima, una mujer, y que todas luces es el psicópata de Coquimbo. ¿Qué pasa ahí en la reacción del diario? ¿Qué te dicen? No, lo que ocurre, yo trabajaba en Coquimbo, entonces Claro. era una oficina pequeñita donde estaba yo solo, y me enteré porque yo tenía contacto con carabineros y estaba siempre consultándole, entonces yo tenía algunos, como se usaba en la época, algunos informantes, porque no eran degrados, alguna fuente. Entonces ellos me avisaron, me llamaron al teléfono fijo porque no había ni celular, no había ni una tecnología. No tenía ahí la radio pinchada de carabineros. En La Serena la teníamos. En La Serena la teníamos. Entonces me avisan y yo me voy inmediatamente al lugar. Por eso que me encuentro con testigos y puedo entrevistarlo. Inmediatamente me fui al lugar, que estaba además relativamente cerca de la oficina, y llegamos en un par de minutos ahí. Entonces, y a Andrea ya la habían sacado porque pensaban que estaba viva todavía y la habían cruzado al hospital, que estaba al frente. Ya, lamentablemente ya estaba fallecida. Estaba fallecida. Y ahí tú conversaste con los testigos. Con dos testigos. Con dos testigos. Una mujer y un hombre. Ya. Obviamente, todo indicaba que era el psicópata, ¿cierto? Sí. Sí. Todo indicaba que era él. ¿Qué pasa el otro día cuando aparece en la edición del diario? Primera víctima del psicópata. ¿Cómo se tituló ahí? ¿Qué te dijo el editor del diario en ese momento? Oscar, démosle. No, las órdenes que yo tenía en esa época era que el tema no lo soltara. Además, uno como... Te dieron periodista como no dedicación suelta. exclusiva. Claro, venía cuando cada vez que sabíamos de algún ataque o algo, yo sabía que tenía las páginas abiertas hasta última hora. O sea, el cierre, lo que yo me demorara, había una página para el cierre. Que mi jefe en esa época era Jair Carvajal. Jair Carvajal. Claro. Sí. Entonces él me tenía esas órdenes y siempre estuvo pendiente de ese caso. Expliquémosle a la gente, porque los diarios, claro, tienen una hora de cierre, ¿cierto? Sí, que por uno supuesto. tiene que entregar su material. La última hora. La última hora. Se deja en diario una última página también, que es la de última hora. Esa página se dejaba
ahí el espacio para, en caso de que apareciera algún hecho de última hora, policial, y también del psicópata estaba considerado. ¿Te dejaron un espacio en la portada? En ese Sí, momento? se tituló, sí. Se tituló con ese... no me recuerdo puntualmente, pero en esa época nosotros titulábamos con un golpe, o sea, una sola palabra. Claro. Asesinato o algo así. Pero titulamos con el tema y ahí yo di cuenta, pude averiguar en el momento quién era, que era una menor, que era Andrea Villa. Bueno, yo tengo una característica, algo que le hace muy malo a los periodistas, que yo tengo muy mala memoria para los nombres. Pésima memoria. Pero estos casos me marcaron tanto que yo hasta el día de hoy retengo los nombres. De Marcelo Tovar, de Hilda Navarro, Andrea Villatoro, Patricia Jofré. Fue un caso tan impactante que caló tan hondo en mi reporteo que nunca lo olvidé. Yo soy pésimo para los nombres. Porque sabes, Oscar, y lo hemos conversado con Álvaro en anteriores ediciones, poco se habla también del impacto que tienen los periodistas al reportar estas cosas. Una vez se tiene que hacer como tripas corazón, pero uno es humano también y te afectan estas cosas. Sí, para mí me afectó en el tema familiar, porque yo tenía que le pasar a mi pareja. Uno ve a una hija ahí, una hermana. Claro, entonces era complicado cuando me di cuenta que era una niña de 14 años, fue peor. Muy querida, además que además. llega su madre al lugar, al lugar donde la habían asesinado. Eso es lo peor, presenciar ese tipo de imágenes. Fue tremendo. Bueno, ella nunca se recuperó. Hoy uno no se recupera de eso. Pero era profesora también, el papá también. Por eso vivían en la villa de profesores. Sí, fue, pero para esa familia fue devastador, pero devastador. Esas escenas Tremendo. de dolor que uno nunca después el olvida, solo hecho que le maten a un hijo. Claro. Pero fue y que haya sido víctima de algo que todos sabíamos que podía pasar, que el psicópata podía atacar en algún momento. Yo creo que eso es lo más terrible. Sí. Eso le agrega una connotación muy especial, porque puede pasar aleatoriamente cualquier cosa, un accidente de tránsito, un accidente, Y además etcétera. que quienes estábamos reporteando en esa época, porque había nuestros medios igual, estaba la Radio Riquelme, la Coquimbo Estéreo, que también reporteaban, andábamos, todos los periodistas andábamos con la adrenalina full semanas enteras. Claro. Teníamos la misma atención que tenían las policías en el Te fútbol. pedía info. Claro, y era algo que podía pasar, tú lo dijiste, porque volvemos a la conferencia esta que hacen un poco para desmentir al diario, para decirle, no, señores del día, esto no es así como ustedes están diciendo. Medio sensacionalista. Uno dice, Sí. bueno, teníamos razón. O sea, el reporteo que hiciste era, de alguna manera predijo lo que podía pasar. Ya aparecían medios nacionales también y el caso, pasó. ¿no? No, todavía no. Hasta ese momento. Eso apareció después, como aparece a nivel nacional ya cuando lo detienen. Y ahí se empieza a hacer el recuento de los ataques. ¿Qué pasa después que aparece fallecida Andrea Villatoro? Al otro día recrudecen las manifestaciones, la gente comienza a salir nuevamente a la calle. Cuando es asesinada Andrea Villatoro es cuando empiezan las marchas más masivas que yo he visto en Coquimbo, y cuando van a enfrentar a los cuarteles, a los policías, cuando van a los cuarteles carabineros. Afuera del cuartel antiguo que tenía Carabinero en el Claro, centro, ahí ¿no? Lo tenía en calle Videla, En calle Videla, sí. donde sí. está por ahí cerca del estadio, pero por Videla, Sí, y sí. que hay ahí el departamento de tránsito, algo así. Sí, por ahí hay. claro. Ahí estaba. estaba el cuartel de policía, que era un cuartel bien chiquitito de segundo piso. Sí. Claro. Y ahí llegaba toda la gente a Sí. protestar. Sí, a mí me tocó ver cómo sufrieron esos policías que estaban al mando igual. No solo por la presión, sino por la impotencia. Claro. Porque ellos sabían... Porque ellos también son seres Claro, humanos, claro, también, y que quieren ellos- resolver el caso. Yo noté que ellos se dan cuenta finalmente de que el tema era más grave de lo que ellos pensaban cuando mata a Andrea Villa. Ya. Ahí se dan cuenta de que el tema era Que más o menos, no lo han hecho aislado. que era como estaban informando los medios, ya todos estábamos informando. Entonces, en esa época había muchas radios que leían el diario Claro. en lo informativo, entonces se triplicaba la información rápidamente. Entonces, ahí yo sí me pude dar cuenta que las policías entendieron de que había un tipo detrás que era capaz de asesinar y que era probable que no fuera uno solo, porque cuando mata a Andrea Villa, la policía insistía en que ese era probable que no fuera una víctima del psicópata. Ya, todavía seguían con esa idea de que no. No, yo creo que ya no tenían esa idea, pero como decías tú al principio, por un tema de proteger la investigación. Ok. Se produce el homicidio de Andrea Villatoro. ¿Siguió atacando mujeres? Sí, hubo un par de ataques más, yo, si no recuerdo, 4 o 5.
4, sí. Claro, 4 o 5 ataques más, que atacó en el llano, volvió a atacar en la línea férrea, pero hacia el otro lado, más hacia la playa. Y fueron como 5 personas. Entre ellas habían 3 universitarias y una persona que era más mayor, que en esa época de haber tenido como 25 años, una cosa así. Que ella se le arrancó. Y no la cortó ni le hizo nada, ella lo empuja y arranca y huye y se escapa de él. Y ella me contó la historia, cómo la abordó también con un cuchillo, y ella en un descuido lo empujó. Y el tipo trastabilla como que se va al suelo, porque además era flaco, no era muy corpulento, era bien flaco. Era así como yo. Ajá. Entonces pasa eso y ella escapa. Yo logré entrevistarla porque me avisaron de la policía de que había atacado a otra persona, y yo pude dar con ella y entrevistarla. Y después de eso ataca... una amiga nuestra que Hay una muerte que te toca muy directo. Claro, era Hilda Navarro. Esta señora, la única adulta, ya mayor, de haber tenido como 50 años, un poco más, Hilda Navarro. Además que nosotros la conocíamos muy bien porque el diario, ella era suplementera, y el diario se entregaba en la oficina que yo tenía a cargo. Entonces ella iba todos los días a buscar el diario a las 6 de la mañana. Yo no la veía a esa hora, pero la veía como a las 10 cuando llevaba las devoluciones del día anterior. ¿Ves que hacen devoluciones de diario que no se vendieron? Entonces cuando iba como a las 10, ahí conversábamos todos los días. A veces conversaba con la secretaria y la saludaba. ¿Cómo está señora Hilda? ¿Cómo está su esposo? Pues el marido también lo conocía porque él además atendía también el kiosco con ella en calle Aldunate. Ahí tenían el kiosco. Entonces cuando la ataca, como a las 5 de la mañana, porque ella iba a nuestra oficina a buscar el diario cuando la ataca. Y, o sea, fue un golpe durísimo. O sea, ¿Cómo fue ese momento, Oscar, cuando tú te avisan de un ataque y luego te avisan de la identidad de la persona fallecida? Claro, a mí me avisan en el lugar porque como en esa época no había, digo yo, como no había la tecnología que hay ahora, no había celular, nadie te avisaba por WhatsApp. Entonces yo tenía un convenio con Radio Taxi. Entonces les pagábamos las carreras mensualmente. Ya. Entonces, como yo no tenía vehículo, me movía en Radio Taxi para toda la actividad, para las más urgentes, los accidentes nocturnos. Entonces ellos tenían mi número de teléfono de la casa. Ya. Entonces cuando había algo, de hecho tuve que yo enseñarle, oye, no vayan a buscarme por cualquier cosa. O sea, más o menos explicarle cuándo tenían que ir a buscarme. Pero el tema del psicópata, si sabían algo, tenían que ir. Entonces... no me llamaron por teléfono y llegó un radiotaxi a la casa. Ya, estaban seguros que esta era importante. Claro, sabían que habían asesinado a una persona y pensaron que era el psicópata. Ellos pensaron al tiro, porque era mujer. ¿Llegaron a tu casa a qué hora? Eran como deben haber sido como las 6 de la mañana. Esto ocurrió antes de las 6. Y llegó el taxi ahí. Llegó el radiotaxi y me dijo, don Oscar, asesinaron a una mujer y es probable que sea el psicópata y ya, vamos. Pasemos a buscar al fotógrafo, pasamos a buscar a Mauricio Toro a la casa, que era el fotógrafo que tenía en esa época, y partimos al lugar. Y ahí en el lugar, cuando yo pido los antecedentes, algunos policías, carabineros que habían ahí, había carabineros cuando yo llegué, y el carabinero me muestra el carnet, no me da el nombre, me muestra el carnet así. Yo no la conocí en la foto, pero cuando leo el nombre me di cuenta quién era. Y fue duro. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué sentiste ahí? Un escalofrío. No, incredulidad. Te cruzaron todas las líneas posibles. Yo me sentí atacado. Sentí como que estuviera detrás de mí porque yo pensé que él leía las notas y me sentí un poco... ¿Sentiste como en un ataque al diario directo? Claro, al reporteo. Sí, sentí como... Una venganza. No, pensé que iba detrás de nosotros, pensé que iba detrás de mí. Que no era casual. Claro. Que no era casual que haya elegido eso pensé en ese momento cuando yo iba al carnet. Y reaccioné ya, tomé los datos, pedí que no le tomara foto del rostro a Hilda y ahí estuvimos hasta que llegó el servicio médico legal como deben haber sido como a las 10 de la mañana, un poco antes. Nos quedamos hasta que levantaron el cuerpo y se lo llevaron. ¿Llegó su marido ahí también? No, el marido no, estaba con una hija parece y no lo llevaron. No lo llevaron. ¿Y él cómo quedó? Porque él era bastante adulto. Él no se recuperó. Yo mi teoría es que él murió de pena, porque murió poco tiempo después y no se recuperó nunca. Yo conversé después varias veces con él. Además vivía los dos solos. Yo recuerdo que tenía una hija que no vivía con ellos. Entonces vivía los dos solos, eran adultos mayores y él era su vida. Vivía con su pareja, no sé, 50 años de matrimonio parece que tenían, y se la matan. Queda solo, él era en cierto modo dependiente de ella en cosas de la casa, caminaba con muleta, entonces
ese señor se fue para abajo, su salud. Oscar, es muy probable, y esto no lo vamos a saber nunca, una especulación mía, que al momento, en sus últimos minutos de vida de la señora Hilda, ella sabía que era el psicópata de Coquimbo, porque seguramente ella leía todos los diarios, las notas que tú escribías, seguramente conversó contigo muchas veces. Sí, del psicópata. ella lo sabía perfectamente. De hecho, en sus últimos minutos tiene que haber reconocido que era psicópata. De hecho, habíamos hablado de que ella salía muy temprano y yo le había dicho que tuviera cuidado, aunque nunca había atacado en la madrugada. Nunca. Fue la primera vez. Entonces, eso lo habíamos hablado con ella. Yo se lo había dicho, tenga cuidado, señora Hilda, cuando se venga, porque se iba caminando, porque vivía ahí en el barrio Baquedano y nosotros estábamos en calle Borgoño, estábamos bien cerca. Y ella que te decía, no se preocupe, don Oscar. ¿Qué me va a pasar? Sí, decía, si tengo cuidado, me decía don Oscar, sí. Pero bueno, un día me dijo, la hora a uno le llega cuando le llega, me dijo una vez. Y sin saber que le iba a pasar eso. Entonces, a mí me afectó en lo profundo la muerte. ¿Es la historia que más te ha tocado en toda tu carrera? O sea, ¿no se han cruzado otras veces otros hilos en tu carrera periodística con algo así? Y me pasó algo peor, que me tuvo lo de Hilda Navarro. Yo seguí reporteando, seguí trabajando, lo tenía en la mente, pero otro caso. Hubo otro caso, fue acá en La Serena. Lo dejamos para otro podcast mejor. Eso me golpeó, eso me afectó psicológicamente, fue duro, más duro. Cuando supiste la identidad de la víctima, llamaste al diario. Llamaste a tu director, llamaste al editor, ¿qué pasó en el equipo? Inmediatamente. A los otros muchachos que repartían diario en Coquimbo, en La Serena, yo creo que todos se conocían, ¿no? Y los suplementeros. Ellos llegaron, los dirigentes de los suplementeros de la época llegaron al lugar. Todo. Que era un gremio muy poderoso. Y grande. Y poderoso. Sí. Así que llegaron todos los suplementeros ahí, un montón de suplementeros, llorando algunos. No, fue terrible. Y ellos también exigieron bien fuerte que se ubicara a quien había asesinado a Hilda Navarro, y fueron bien persistentes en eso y fueron bien respetuosos como exigieron ellos como organización, y eran, como dices tú, eran bastante numerosos. Oscar, y bueno, estas cosas obviamente te llegan directo, pero tú tienes que escribir la nota al final del día. Finalmente alguien la tiene que escribir. ¿Cómo fue eso de escribir yo era solo, sobre tu amiga? Tenía que escribirlo, pero tú sabes la formación que uno tiene. Cuando uno tiene formación periodística, en algún momento algún profesor te dice, te vas a enfrentar, cuando usted se enfrenta a casos de esta naturaleza, usted va a tener que hacerlo. O sea, no puede ponerse a llorar, no puede sentarse a llorar y no hacer el trabajo. O sea, y el diario tiene que salir igual. Claro, hasta el día de hoy uno cumple esa premisa, sí, que la gente no lo entiende, lo tenemos los periodistas solamente. Exacto. El diario tiene que salir igual, la nota en la tele tiene que salir igual, la crónica en la radio tiene que salir igual. Debe ser y no solamente tenemos que tener ese cuero duro, sino que tenemos que ser lo más ponderado posible. Exacto, ecuánime, objetivo. Claro, no puedes perder ese norte. Dentro de la subjetividad, ser objetivo, no te puedes pasar de la raya. Y eso te pone a prueba también como periodista. Claro. Entonces la situación mía fue esa. Yo pensé, además no había nadie más que escribir la nota, porque yo trabajaba solo en Coquimbo. Claro. Entonces era complicado. Ya son 2 víctimas fatales. Me imagino esto ya a escala, a niveles superlativos en cuanto a la psicosis en Coquimbo, en cuanto a la gente pidiendo justicia, en cuanto a las policías que todavía no podían dar con este tipo. A esa altura, cuando asesina a Hilda Navarro, ya las policías no dan más de presión del público, presión de los mandos que tenían. Vinieron expertos de Santiago en algún momento a investigar acá. Nunca hallaron una pista. Nunca. No había ninguna pista. Sí, a Marcelo Tovar lo detienen porque él cometió un error. Vamos a ese error. Porque después de que mata a Hilda, ¿siguió atacando mujeres? Siguió atacando y atacó a algunas personas que se le escaparon. Algunas que no tuve mucho la claridad si era el psicópata o no, porque la gente andaba psicoseada y algunos delincuentes también se aprovecharon de eso. Entonces ahí se produjo como una nebulosa de algunas personas que decían que fueron atacadas por el psicópata, que incluso fueron al diario, a mi oficina, y atacó a Patricia Jofré. Patricia Jofré era una joven de 24 años y a ella la abordó en el Llano, el sector El Llano, ahí en calle Alessandri. La abordó también un cuchillo, se la llevó muy cerca de ahí, un sitio de Eriazo. En esa época habían varios sitios de Eriazo en ese sector. Se la llevó para allá y
ella se defendió y el tipo la botó al suelo. Y en el suelo había un trozo de ladrillo con cemento. Él tomó ese trozo y la golpeó en la cabeza. Y ahí ella se desmayó y él pensó que estaba muerta. Se iba a ir y se detiene y le saca la chaqueta de cuero. Una chaqueta café de cuero, se la saca y se la lleva. Ese es el error que comete Marcelo Tovar. Se llevó la chaqueta de cuero. A esas alturas, yo ya tenía, ¿cómo mencionarlo? Suena feo, pero ya tenía un pacto con las policías. Y principalmente con Carabineros. Carabineros estuvo varias veces a punto de tenerlo. Lo reconoce, no porque yo supiera, lo reconoce Marcelo Tovar cuando lo entrevistamos. Como diario. Ya. Ahí él reconoce que en el caso de... Carabineros estuvo más cerca. Estuvo muy cerca de tenerlo cuando mató a la Andrea Villa, y antes en ese mismo sector también. Antes de Andrea Villa andaba en ese sector buscando a alguien. Y ahí llega Carabineros en moto y él arranca y lo tuvieron muy corto. Y Carabineros a mí me dijo que habían perseguido a un tipo que se le escapó y se le escapó por el otro lado. Y él lo reconoce. Entonces ataca y se lleva la chaqueta de cuero. Con sangre. Se la lleva, claro, está ensangrentada. Ese detalle es no menor, Claro. porque bueno, nuestro programa se llama Monstruos, caminan entre nosotros. Si se hubiese logrado esa detención, habrían 2 vidas más. El primer ataque. Sí. Y han habido otro caso que también lo hemos comentado, que se han escapado y que hasta el día de hoy están libres. Uno de esos casos, que lo tuvimos aquí en el programa, es el asesinato del doctor Pinochet. Donde uno de los 2 supuestos inculpados... Una vida más porque la última víctima quedó viva. Claro, porque él pensó que estaba muerta, ¿cierto? La abandona, se lleva la chaqueta. Se lleva la chaqueta, sí. Y esa fue la prueba finalmente en que la mujer de este psicópata, que obviamente estaba enterada de toda esta situación del psicópata, le causa, dice, oye, ¿y esta chaqueta ensangrentada? ¿Ella sabía que él hacía estos ataques? No tenía idea. Además, pero lo ¿Tú que conociste sí, también a la señora del psicópata? yo a los dos los conocí antes de que Marcelo Tovar empezara a atacar, lo conocí, pero yo no sabía que yo lo conocía. Sin querer, tú conociste al psicópata antes de que se transformara en psicópata. Y a su esposa. Y a su esposa. Sí. Cuenta un poco cómo fue eso. Cuando yo llegué en el año 92 a Coquimbo, me mandó Jair Carvajal a hacerme cargo de la oficina. Y por uno de esos días me llamó por teléfono y me dijo: don Oscar, mire, vea si hay alguna campaña social que se pueda hacer, porque el diario hacía como la radio, hacíamos campañas sociales. Claro. Se conseguían cosas, cuando había ayuda se conseguían colchones, ropa para los damnificados, hacía esas campañas al diario, para la Cruz Roja. Entonces, en los primeros meses yo vi el terreno y me di cuenta en mi reporteo que en Playa Changa vivía mucha gente y vivía en paupérrimas condiciones. Había incluso alguna que criaba chancho, vivía de eso, y vivían muy mal, algunos con un par de latas paradas, vivían ahí. Entonces yo hice una campaña, me empecé a ir a entrevistar a esa gente, de dónde eran, por qué habían llegado ahí, por qué vivían en esas condiciones, y en ese iniciamos una campaña para que las autoridades las sacaran de ahí. Entonces en esa campaña que yo inicio, lo entrevisté a él y a su esposa. Entonces lo entrevistamos, pero yo no me acordé. Él vivía ahí, en malas condiciones. Vivía en pésimas condiciones. Con su señora. Con su señora, que por lo demás era una mujer joven, como de 20 años, muy, muy buena moza, era rubia, de ojos azules, era una mujer Llamaba mucho la atención. bien bella. Llamaba mucho la atención en cualquier lugar donde estaba. Sí. En ese sentido, tú, bueno, en las casualidades de la vida, entrevistó al psicópata antes de que cometiera todos estos crímenes, ¿cierto? Claro, ahí él Sin saber, obviamente. Claro, ahí él dijo que era de Santiago, que venía de Santiago, todo el tema que venían de allá. Y de hecho, yo no me di cuenta cuando lo detienen, pero el fotógrafo que tenía en esa época, que es Mauricio Toro, él dice, y me dice, si tú lo entrevistaste, debo tener fotos, porque él tomó fotos cuando andábamos reporteando, yo tengo fotos, dijo. Las buscó y las encontró. Cuando lo detienen. Cuando lo detienen y la encuentra. Ya, porque quiero hacer el link a la chaqueta y a su mujer, ¿cierto? Es su mujer la que finalmente se da cuenta que es psicópata, ¿cierto? No, ella no se da cuenta del psicópata. Lo que ocurre es que cuando ataca a Patricia Joffre, Patricia Joffre estuvo cerca de 20 días en coma. Sí. Sí, no murió por suerte del destino. Pero comete ese error de llevarse la chaqueta. Nunca se había llevado nada. Se lleva la chaqueta, que estaba ensangrentada por dentro, y se la lleva para la casa. Se la lleva como de regalo para
para su mujer. Se la lleva. Y un par de días después, la mujer se da cuenta que estaba ensangrentada la chaqueta. Y como él de repente salía, no la avisaba, y estaba toda esta psicosis del psicópata, le cupo la duda. Y ellos ya vivían en Tierras Blancas porque por la campaña que habíamos hecho como diario, le habían dado casa en Tierras Blancas. Ya. Y ella va al retén de Tierras Blancas y dice que su marido, su pareja, había llegado con esa chaqueta, que tenía sus dudas. Y ahí van a la casa, va Carabineros inmediatamente y lo detiene. Lo detienen ahí. Cuando lo detiene, él dice al tiro que... Confiesa. Sí, dice al tiro, no, sí. Soy yo. Claro. Y ella, ahí se entera ella, Y ahí se entera ella. que era el psicópata. Sí. Claro. Pero por esa duda de la chaqueta, sí, como yo decía, el error, afortunadamente cometió ese error, pues si no hubiese matado a más personas igual. No, Sí. y gracias a la señora que lo denunció. Claro, tuvo la valentía de hacerlo. Tuvo la porque valentía de hacerlo. Además era su pareja. Era su pareja. Y eran los dos jóvenes, si ella tenía 20 años, él tenía 22. Eran jóvenes, muy jóvenes. Claro. Entonces, Bueno, de hecho, la familia de una de las víctimas se creyó contra el psicópata y contra ella como encubridora, pero después se descubrió que ella no tenía nada No, que ella ver, no que tenía ella nada que ver. y no No. ignoraba totalmente lo que hacía y fue a denunciar. y fue a denunciar, claro. Sí. No, ella no sabía. Y en algo... Le causó poco- sospecha eso. Y ahí cuando lo detienen, Oscar, ahí tu fotógrafo te dice, oye, mira, el tipo es el que entrevistamos en la playa. Ahí se dan cuenta ustedes, Y- cuando ven la foto de él. Y al otro día. Al otro día. Ya. Porque lo que pasa, lo que decía yo, que con Carabineros y, mire, principalmente con el mayor Acuña, que era el Ajá. comisario de la segunda comisaría de esa época, que le tocó vivir todo este proceso, que además era un tipo muy educado, era campeón nacional de tiro al blanco, era un tipo muy de muy alto perfil personal, Ya. que no lo demostraba. Entonces, teníamos un acuerdo. Porque yo vivía sacando notas, entonces mis notas también lo presionaban. Sí. Entonces estaban súper horquillados con las notas que yo estaba haciendo Tostado. habitualmente, estaban súper horquillados. Entonces tomamos el acuerdo de que cuando lo detuvieran me iba a avisar. Lo detuvieron a las 11 de la noche, a las 11:05 me llamó por teléfono a mi casa. Sonó el... Sí, 11:05 más o menos. Sonó el teléfono en mi casa, que eran teléfonos fijos en esa época, yo contesté. Y, ¿aló? Sí, Mayor Acuña. Lo tenemos, me dijo. Tierras Blancas. Eso no. Nada más. Te fuiste inmediatamente. Radio Taxi. Redacción. Claro. Radio Taxi y partimos para allá. 21, 21, 22, ¿no? No me acuerdo. Ese era uno, Sí, ese era uno. 21, 21, 22. Radio Yo estaba Taxi. con otro. Yo estaba con otro. Ah, estaba Ese- con otro, ya. Sí, yo estaba con Redacción otro. La Florida, Radio Taxi Coquimbo. Claro. Te fuiste a Tierra Blanca y ahí tú lo pudiste ver. ¿En Calabozo? No, lo tenía. Cuando yo llegué ya estaba en la comisaría. Ya estaba en la comisaría. Sí. Ya. Se lo habían llevado inmediatamente. Ya. Claro. No lo pude ver. Pero lo que hicimos fue esperar que lo sacaran y el gráfico pudo tomar una La foto. típica pasada que nosotros en Claro. términos periodísticos es cuando lo sacan de un lugar a otro y ahí uno aprovecha a tirar fotos. Pero e esa imágenes. foto no es la foto de la. No es la foto portada cuando dice culpable. O dice psicópata, recuerdo yo. Hay una portada. No era esa, muy- sí, era ¿Esa es esa. esa? Sí, Ese es el fue tomada momento. ahí. Sí. A la salida de la comisaría. Sí. Esa foto. Sí. Sí, fue a la salida El de la flechazo comisaría. sale de lado y no recuerdo si es psicópata o el culpable. Lo voy a revisar. Yo no me recuerdo mucho, pero Después esa cuando- foto de ahí. Cuando saltemos de ahí, cuando en el momento de la detención ya se empieza a producir la investigación, ¿no es cierto? Se hace la declaración oficial que la policía había encontrado a esto, porque él es un autor confeso de los dos homicidios y del los homicidio ataques. frustrado. Sí, en el juicio que se hace, él reconoce que es el autor, pero cuando lo detienen, él no dice que él soy yo, dice. Cuando Claro. Carabinero llega ahí a la casa, dice yo soy. Dijo al tiro que él era. No. Bueno, y con su detención terminan los ataques también. Y eso prueba que Inmediatamente, era él. po. sí, inmediatamente. Y había desconfianza todavía si era o no era, especulaba la gente, pero de a poco la población se fue relajando y empezó a retomar la normalidad de Coquimbo. Viene todo el Y proceso. se relajaron los policías también. No, lógicamente. Y viene todo este proceso del juicio, ¿cierto? Lo toma el juez de la Corte de Apelaciones, Pavicic, ¿cierto? José Pavicic. José Pavicic. Sí. Se presentan las pruebas finalmente. A él se le acusa por cerca de 20 ataques, las 2 muertes y el homicidio frustrado Sí. de la última víctima, ¿cierto? Fue condenado como Y a 60 años. La última víctima, una vez que vuelve del coma, también lo reconoce, ¿cierto? Sí, Entiendo que sí lo también- reconoce, sí, estuvo 20 en coma. Ella vivía en San Juan, me acuerdo yo, pues yo fui a la casa cuando salió del hospital, fui a la casa, aceptó que la entrevistara
La cara le quedó con corte en la cara, con unas cicatrices horribles a la Patricia Joffre. Y ella habló conmigo, le hice una larga entrevista, ¿sabes? Me contó lo que ella había vivido. Ella, esto de que la toma en Alessandria y la lleva allá, eso me lo contó ella a mí. Ya. Yo lo hablo con propiedad, pero ella me lo contó a mí. Y ella te cuenta que ella luchó por su vida. Claro. Dice que ella se defendió. Y que cuando lo vio, ella se dio cuenta que era el psicópata, ¿no? Cuando la atacó, No se dio cuenta, pero pensó que era. pensó que podía Pensó que ser. era, porque la atacó de un repente, dice que venía de frente. Pensaba que venía le iba a de frente. saltar, quizás. No, venía de frente a ella Ya. y cuando se cruzan, él como que se da vuelta y la abraza y le pone el cuchillo. Ya. Y ella no se podía mover, pero cuando él le saca un poco el cuchillo en el sitio heriazo, ahí ella se defiende. Y ahí él la bota al suelo. Ella cae al suelo y ahí toma se le pone encima de ella, toma Se lo tira en la cabeza. ese Sí. pedazo de... Para los que están viendo el podcast, ahí en imagen está la portada emblemática, te digo yo, dice: este es el psicópata, y es en la reconstitución de escena del crimen de Andrea Villatoro. Sí, pero eso después. Eso es Eso después, después. claro, ya dice cuando ya se ve esta Sí. persona rodeada por gendarme y la gente, ¿cierto? La prensa, me parece que ahí es Sí, el... después también sacamos portada la reconstitución de escena de Hilda Navarro también ahí en Baquedano. Y otra de las fotografías de este caso emblemática también es la entrevista que En la da en la cárcel. En la cárcel, En sí. la cárcel, Sí. con esta, pues yo le decía porque dice el día, y Sí. en la grabadora, ¿no? Que tenía ese Sí. sticker, ¿no? Sí, le pegamos con el Sí, coso nosotros. exactamente. Pero yo esa entrevista no la hice yo. Esa entrevista la hizo Claudio y la Vaca. Que logra entrevistar a Tobar en la cárcel. Lo que pasa es que se pidió una entrevista y él accedió inmediatamente porque él estaba muy agradecido del diario. Él estaba muy agradecido porque decía que él tenía casa gracias a la campaña que nosotros habíamos hecho y vivía ahí en la playa, en una posilga, y le dan una casa de estas básicas, pero era una casa. Entonces él estaba agradecido del diario. Y no cobró por la entrevista, y la digo rápidamente. Y No como otras que hizo después, que sí cobró. Sí cobró, sí. Después cobró. Ahí mismo en la cárcel le enseñaron también. Lógico, Claro, lógico. sí, sí. Y él, bueno, esto ya no se da, esto de entrevistar a psicópatas en la cárcel. Antes se daba un Muy poco más, difícil, ahora ya sí. está muy difícil, ¿cierto? Ha cambiado un poco ese No, y la propia institución te pone trabas. de buena entrada. Claro, no es llegar y y entrevistar a la, alguien. y la nueva justicia y los abogados, los defensores que tienen Se oponen la defensa siempre. se Sí, oponen también, siempre. Exactamente, también, es como sí. antes. En este, después de que reporteaste todos los casos, que se logra la detención de Marcelo Tobar, se logra la entrevista, tú con tu experiencia policial, no han habido tantos casos de psicópatas en nuestra región en la época moderna, pero se lograba perfilar un perfil psicopático de lo que él contaba, del brillo de los ojos, cómo él hablaba, su aspecto. Sí, eso lo hicieron los psicólogos de la justicia en realidad, que ellos le hicieron el perfil psicológico. Ellos después dijeron que sí, que era un psicópata, por la forma como actuaba, lo que hacía, lo que les narró a ellos. Y además que traía una historia familiar difícil, de padres separados, su papá lo golpeaba, Alcohólico. alcohólico, Sí. entonces, claro, traía una carga pesada, negativa. ¿Se puede acreditar si él, bajo los efectos de algún psicotrópico, droga, alcohol, realizaba los ataques o lo hacía? No, él no ni siquiera fumaba. No bebían, nada. Y lo otro que dijo en la entrevista es que se le preguntó, es que él nunca leyó el diario. Nunca. Nunca leí el diario. Nunca leyó el diario. Entonces él no sabía lo que estaba pasando. Él estaba en su casa, de repente le daba la tontera y Salía. y salía y atacaba a alguien. Pero no era porque él planificara, le sentía esa necesidad y salía. Era un psicópata. Era un psicópata, sí, muy atípico, porque muchos psicópatas Planifican. y tienen esta fan narcisista Claro. de verse en el diario. Claro, Muchos claro. coleccionan Este incluso no. las portadas de los diarios. Este dijo que él nunca miró un diario, ni vio nunca un diario. Nunca vio lo que se escribió de él. Muchos perfiles psicopáticos juegan a eso. Sí, a sí. poner en jaque a la policía. Al reconocimiento. Hay casos mundiales O te que dejan- mandan mensajes. y te a la dejan policía, pistas. Dejan pistas. Claro. O al temor. Mandan Sí, cartas a los sí. diarios. Generar el terror y el temor. Les encanta más- verse como más inteligente que los demás. Miren, yo hago todo esto Sí. y nadie me puede pillar. Este psicópata, O soy yo el Psicópata no le interesaba eso. atípico, no, para nada. muy atípico. Sí. Lo- Pero pasa no tanto porque no tuviera interés, yo creo, es porque no tenía mucha cultura. Entonces seguramente nunca leyó diario. Ya. Entonces, nunca de haber leído, entonces no era su interés ese. O sea, el interés psicopático de él, Venía de más este que su delirio. era una especie de delirante de solo tener la necesidad
de atacar, de ver este brillo especial en los ojos de sus víctimas. Y Ahora yo creo que en el juicio que se le hace trató de exacerbar eso para salvarlo un poco. Claro. Para quedarle loco. Claro, Seguramente pero- los abogados también te dicen. Pero "Oye, finalmente el juez José Pavi sí lo condena. casi 60 años. Casi 60 años de cárcel. Le debe quedar un poco todavía, porque era joven. Tenía 22. Él todavía está vivo. Sí. Sí, él está vivo, es cristiano, es pastor. Sí, sé que escribe poemas. Y en esos poemas que también en algunas notas que tú escribiste después de 5 años, 10 años, Sí, 15 claro, años, claro, ¿viste? uno- Ese revival Uno hace periodístico. nota después, hace el seguimiento. En estos poemas deja entrever algunas otras frases Y que no, si yo las no. leo me complicaría que No, salga yo, en libertad. yo no lo sé porque nosotros no tuvimos acceso a esos poemas. Sabemos que hace poesía, pero no tuvimos acceso a algún texto de él. Se abrió alguna página de Facebook en algún momento. Sí, había unas frases Y ahí. escribió como unas cosas sobre la soledad y sobre la vida Puede que ser, cambia. quiero- yo por lo menos no tuve merecía- acceso. Un escrito de bastante baja calidad literaria, no podría decir. Pero como que él trataba de hablar un poco de la soledad con que No, está viviendo además todo que este proceso. siendo cristiano de haber tenido otro pensamiento. Es atípico también porque es de los psicópatas que demuestra arrepentimiento. Uno no puede saber si es sincero o no, pero él dice que sí, que él se merece lo que está viviendo. Y dice que mejor está preso Y porque que afuera dice que- puede volver a hacerlo. Y son pocos los psicópatas que Él, muchas él veces se, él se reconoce eso. reconocen. Él reconoce que es un peligro para la Él sociedad. reconoce un peligro de la sociedad, él muestra arrepentimiento por lo que hizo y él dice que lo que está viviendo se lo merece. Sí, Bien atípico este psicópata Marcelo Tobar. pero dejó un recuerdo imborrable. Dejó un recuerdo imborrable. Para la gente Oye, de tremendo. la región en general. De la región, de las policías, de la prensa, Claro. de esta psicosis De todas las colectiva y de la víctimas. defensa colectiva social para con las mujeres. A lo mejor las mujeres sin saberlo fueron las primeras manifestaciones en defensa de la mujer, de lo que hoy se luchaba ahí, pero para que no fueran más muertes y más atacadas en las calles. Sí, se hablaba mucho que las mujeres empezaron a después a llamarse por teléfono, se habían llegado a la casa. También mucho de lo que Sí, hoy los hermanos maridos también iban a- hacían sí. lo mismo, lo iban a buscar, A buscar en la casa, todo claro, eso, sí. claro. Todas las medidas de seguridad que uno toma. No esperar los paraderos, Claro. exactamente. Sí. Don Oscar Rosales, si 500.000 historias más, hay más casos, está invitadísimo a nuevos capítulos de Monstruos Caminan Entre Nosotros. Sin duda cubriste muchos otros casos más y otros también que conociste como periodista. Te agradecemos que hayas venido a este podcast Monstruos Caminan Entre Nosotros. Esperemos que este señor Tobar nos salga en libertad. Se puede esperar por cualquier cosa, pero invitadísimo y gracias por venir, Don Oscar. Muchas gracias a ustedes y cuando necesiten, bueno, estaremos ahí, pues, agradable, No, conversar, poder no. hablar temas que Nos quedó pendiente esa si bien historia, son, esa si bien historia son que del más te pasado, y son vigentes también. Sí, Son- totalmente hoy día, vigentes. hoy día ocurren crímenes atroces, pero ese no marcan a la sociedad como marcó este caso. Y el oficio del reportero sigue inalterable. Cambia Sí, la por tecnología, cambia la forma Sí. de comunicación, pero el oficio del reportero. Corremos los en la mismos calle, riesgos, corremos los hacemos el mismos mismo riesgos, trabajo. hacerse las mismas fuentes, pelearse muchas veces con los policías, no con los hacemos- políticos. claro, que no es- hacemos- eso no ha cambiado. Nos hacemos más adultos y más experiencia, vamos Exacto. adquiriendo, pero Hay que acreditar que el seguimos señor siendo- Rosales reportea como en la vieja escuela. Terreno, con nota, con lápiz y papel. Sí, sí. Bueno, no por WhatsApp. no tengo grabadora, sí uso grabadora, pero yo por soy WhatsApp. de calle, soy periodista de calle. Ese es algunos les hace un poquito de falta. Entrevistado de lujo acá en Monstruos. Exactamente. Carlitos, Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Oscar, por quedan venir. cosas pendientes. gracias a Quedan ustedes. casos, monstruos caminan entre nosotros aquí en Bla Podcast, esta plataforma. Y bueno, este tema, como siempre digo al final del programa, son un poquito más denso, pero hay otros contenidos más divertidos en Bla Podcast en todas las plataformas. Están súper invitados. Si usted tiene datos, si usted tiene denuncias, si usted vivió este caso, el de psicópata de Coquimbo, y nos quiere aportar, escríbanos en YouTube, escríbanos en nuestras redes sociales y póngase en contacto con nosotros. Que esté muy bien. Chao, chao.